Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Voy a seguir con el panorama global, teniendo en cuenta las dificultades económicas que podrían desencadenar inestabilidad política e incluso alzamientos en distintos lugares del mundo. Ya hablé de la situación de algunos países, como puede ser Turquía, en el cual la inflación desembocada, la baja de la calidad de vida y otras cuestiones están llevando a un dilema muy grande al presidente Erdogan. También la situación es mala en Pakistán, India, Sri Lanka, bueno, en Sri Lanka especialmente es muy mala, y también otros países como Tailandia. Vamos a continuar con esta lista, analizando un poquito más a fondo estos países, no los que dije, sino otros países, en donde podría haber alzamientos. Uno de los países más señalados es Kazajistán, donde ya hay precedentes de estos alzamientos. De hecho, hace poco tiempo el gobierno había llamado a tropas rusas para ayudar a reprimir los disturbios civiles, esto fue en enero. O también tenemos el caso de otro país centroasiático, que es Kirguistán, que depende del trigo y de las remesas de Rusia, y que tiene una inestabilidad política muy grande, por lo menos desde el año 2005, lapso en el cual ya se derrocaron 3 presidentes. Pero si vamos a un país donde casi seguro, donde todos los expertos señalan que puede haber disturbios políticos graves, tenemos a Túnez. Túnez no solo tiene un historial de levantamientos, de hecho su presidente más importante fue hace 12 años, cuando a partir de la muerte de un vendedor de frutas, se encendió lo que fue llamado después la primavera árabe. Tenemos que actualmente el nivel de vida viene cayendo. La mitad de la población tiene menos de 30 años y un tercio de los hombres jóvenes están desempleados. El poder adquisitivo de las personas viene bajando mucho en los últimos años y en los últimos meses esta situación se agravó inclusive más. El 16 de junio de este año hubo una huelga general que paralizó gran parte del país. El gobierno como salida planteó algunas medidas y internacionalmente tenemos que está buscando llegar a un acuerdo con el FMI. Pero bueno, como siempre el FMI está pidiendo entre sus demandas que se reduzcan los salarios, algo que el sector sindical está resistiendo con toda su fuerza. Tenemos que Túnez, como otros países del mundo, está teniendo una política que busca controlar los precios. De hecho, tiene un precio básico para muchos alimentos, como por ejemplo el pan. El tema es que esto les cuesta mucho en subsidios, lo que a su vez aumenta la inestabilidad económica. Los agricultores tienen que vender su grano al Estado a un precio fijo y bastante bajo, lo cual, bueno, tiene como consecuencia que se desalienta la producción también como otra consecuencia de todo este círculo vicioso. Tenemos otro factor importante en este caso, que es la corrupción, que como otros países de la región, bueno, Túnez tiene bastante corrupción, y que a su vez la mala situación económica aumenta esta corrupción porque muchos funcionarios tienen que salir a pedir aún más sobornos para mantener a estas redes extendidas de familias. Ya si nos vamos a otro continente, un lugar donde está afectando muchísimo esta situación económica mundial negativa es Perú. El presidente de ese país, Pedro Castillo, tenemos que está haciendo, la verdad, un mal trabajo, en realidad, y viene afrontando distintas crisis, lo que fue la pandemia y lo que está haciendo hoy en día la situación de la falta de alimentos y combustible a nivel mundial. Hay que recordar que Perú tuvo la mortalidad más alta con respecto a lo que fue la pandemia de todos los países del mundo. Y tenemos que cuando la economía se estaba mejorando, la guerra entre Rusia y Ucrania afectó para mal ese proceso, ya que esta provocó el corte del suministro de fertilizantes. Perú había dependido de Rusia para el 70% de sus importaciones de urea, que es el tipo más utilizado. Y ahora tenemos que los granjeros tienen muchísima dificultad para poder abastecerse. En abril habían bloqueado las rutas para protestar contra la inflación. El presidente Castillo había intentado imponer un nuevo bloqueo al estilo de una pandemia en Lima, pero fracasó. Esto repercutió, bueno, entre otras cuestiones, ¿no? También en la popularidad de Castillo, que actualmente es de alrededor de solamente el 20%. Así que tenemos que a menos que Perú obtenga más fertilizantes, la próxima cosecha podría reducirse drásticamente. Como respuesta a esto,
El gobierno peruano ha estado distribuyendo guano, que era un fertilizante tradicional que Perú alguna vez produjo en grandes cantidades. Pero está por ver si va a ser suficiente como para suplir la falta del fertilizante venido de Rusia. Tenemos que la situación mundial es mala, con perspectivas a grandes disturbios, inclusive alzamientos en distintos lugares del mundo. Obviamente hay gobiernos que no van a permitir nada de esto, porque si lo permitieran realmente podría significar su fin, como por ejemplo China, ¿no? Con su propio modelo autoritario, o Rusia, por ejemplo, también de este tipo de modelo. Un país que sigue ese tipo de modelo autoritario es Turkmenistán, país donde cualquiera que compre más pan de lo que le corresponde se enfrenta a 15 días de cárcel. Así que tenemos medidas muy fuertes con respecto al control de precios y al control de la distribución de alimentos. Otro país también autoritario dentro de este mismo modelo, pero ya en otro continente, es Egipto, que también se enfrenta a las mismas dificultades que los demás países, pero todavía no está experimentando protestas tan grandes, tal vez por el recuerdo de lo que fueron las protestas masivas en 2013, que terminaron cuando lo que sería el Estado egipcio masacró alrededor de 1000 personas, ¿no? En la represión general que hubo. Quedándonos en África, también tenemos que un país que está en problemas es Uganda, donde su presidente Yoweri Museveni le dijo al pueblo que si no hay pan que coma mandioca. Y tenemos, bueno, que por el estilo de economía que hay en Uganda, donde la gente vive día a día, se hace muy dificultoso poder organizar una protesta. Tenemos que los ugandeses gastan alrededor del 43% de sus ingresos en alimentos, por lo que las últimas subidas de precio los afectan profundamente. Así que, bueno, de la misma manera que en Uganda, otros países también autoritarios están ante el dilema de, si no quieren permitir protestas, tienen que aumentar lo que sería el presupuesto de seguridad, pero a su vez si aumenta el presupuesto en seguridad, eso también dificulta que puedan afrontar la crisis económica que se está viviendo en todo el mundo. Así que tenemos un panorama político bastante complicado para los próximos meses y el próximo año por lo menos, marcado por este aumento en los precios de alimentos, aumento en el precio de los combustibles, aumento de la inflación, una contracción en el PBI en muchos países, un aumento también de desempleo en muchos lugares específicos, en otros lugares no, pero en muchos lugares sí, y donde esta crisis afecta más a los países más pobres de lo que afecta a los países ricos, que también están siendo afectados. Hay que decirlo, Estados Unidos también tiene inflación, Reino Unido y otros países también tienen inflación. Bueno, y también tenemos la crisis energética en Europa, así que no son inmunes tampoco. El primer mundo no es inmune a esta crisis que estamos viviendo hoy en día, o a estas crisis, esta conjunción de crisis, pero obviamente tienen más capacidad de solucionarlo que países del tercer mundo. Así que vamos a ver cuál es el primer país que entra realmente en una crisis política grave. Y bueno, apenas venga información lo voy a estar comentando en el canal. Espero que les haya gustado el video y les dejo la pregunta. Justamente va a ser esa. ¿Cuál creen que va a ser el primer país, si es que sucede, que va a entrar en una crisis política grave en base a esta crisis económica? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal en mis otros dos canales, Ultra Argentina e Hipernada. Nos vemos pronto, saludos.